¿Estás buscando una multiherramienta y no quieres gastarte mucho dinero? Hoy te voy a presentar un modelo a un precio muy ajustado y con unas características increíbles que te van a sorprender completamente. Es la Rock Tool Gen R. Así que vamos a verla en detalle. Bueno, pues ya estamos aquí para hacer unas pruebas y ver en detalle esta Multitool Gen R. Un modelo muy práctico de herramienta para todos los que tengáis un presupuesto muy ajustado o ajustado, no queráis desembolsar mucho dinero en vuestra primera multiherramienta o bien queráis otra más de batalla, más de complementaria que no os importe, bueno, pues hacer un poquito más el burro con ella y si se rompe, aunque ya sabéis que las top premium pues tienen una garantía que esta también está muy bien cubierta, a pesar de su precio más reducido. No quiere decir que la garantía sea peor. Vamos a abrirla. Como veis, viene en una caja muy bien presentada. No vamos a pararnos mucho, un poquito solo para que veáis cómo viene. Extraemos y nos trae un blister interior donde tenemos las instrucciones con todo lo que necesitéis saber sobre la herramienta. Una funda de nylon, como podéis ver aquí, que ahora veremos en detalle porque dentro trae un kit, como veis aquí, trae dos bolsillos, uno principal para la multiherramienta y luego un kit de herramientas que veremos ahora con otro bolsillo. Y luego un pasador trasero con un automático para el cinturón. Y luego tenemos la multiherramienta. Como veis, es un tamaño compacto, es una multiherramienta contundente. El cuerpo está fabricado en acero inoxidable y las cachas, como podéis ver aquí, en un tono diferente, en un color diferente, en titanio, ¿vale? Las cachas que recubren el cuerpo principal de la multiherramienta. En la parte exterior trae un clip para el bolsillo y, como os he comentado antes, una funda de nylon con dos bolsillos, unos destornilladores extra y como veis ahí tiene los dos bolsillos para poder llevar tanto la herramienta como el juego de, como veis ahí, de destornilladores. Esto cierra perfectamente y lo podéis llevar, bueno, pues en el cinturón o donde queráis, o en vuestras mochilas o en vuestros pouch de una manera cómoda. Esto es una idea que me gusta mucho porque tiene un cierre bastante fuerte, el automático, y te permite quitártelo y salirlo y sacarlo o meterlo en un sistema MOLI de manera sencilla, ¿vale? Con respecto a otras que no traen y no te permite ponerlo, pues por ejemplo, en la mochila. El nylon es resistente y en la parte interior, bueno, pues ¿qué tenemos? Tiene, decir que tiene 24 funciones. La multiherramienta, tenemos un alicate principal de punta fina con cortalambres finos y gruesos, prensa terminales. El sistema de cortalambres es intercambiable, como podemos ver ahí, de una manera sencilla. Y bueno, pues en la parte interior trae otra serie de multiherramientas que no me voy a parar a verlas mucho para que quien esté interesado pueda buscarlas en internet. Entre ellas pues veis ahí un destornillador intercambiable para las gafas, por ejemplo, un punzón escariador con ojal muy importante para mí y bueno, pues luego pues una abre latas, destornilladores planos, a ver que esta no ha salido por aquí, una lima y para poder afilar de diamante y otra de grueso más gordo, un poco más gruesa. Y en el otro lado, algo que diferencia a otras multiherramientas es que trae el sistema de puntas intercambiables, como veis, con su clip. No sé si habéis podido fijaros, observar, escuchar el clip que la bloquea, ¿vale? Para luego poderla utilizar o bien de esta manera o bien en forma de L, como queramos. Algo muy interesante, en este lado solo trae esta función, pero ¿por qué? Porque es gruesa. Algo muy interesante y que lo diferencia, por ejemplo, de otras marcas, es que como podéis ver aquí, el tipo de destornilladores son estándar, como cualquier otro destornillador que podemos encontrar en supermercados especializados, ¿vale? Incluso ahí trae las indicaciones del grosor y del tamaño de los
de los destornilladores. Esto hace que no necesitemos ningún adaptador para poder utilizar cualquier tipo de destornillador si en el caso de que lo perdamos, y además el encaje pues es muy bueno, ¿vale? Se puede trabajar con ella perfectamente, con su seguro, y esto es algo que la diferencia de otro tipo de multiherramientas, y creo que es muy, muy práctico y muy acertado. Como veis, en la parte interior además lleva, no sé si se podrá apreciar aquí, unas mediciones para poderlo utilizar a modo de regla, ¿vale? Tanto en centímetros, en milímetros, y esto lo hace ideal como herramienta. Además, como os he dicho antes, bueno, pues trae una serie de puntas que podemos intercambiar. No las voy a andar sacando ahora mismo para no alargar el vídeo, pero como veis aquí, que son muy parecidas a las que podemos conseguir en los supermercados. Bueno, supermercados especializados, ¿no?, de bricolaje. Luego, en la parte exterior, pues trae, fijaros, una hoja, la hoja de acero de esta navaja es en VG10, que te permite que facilitar este tipo de acero, permite facilitar tanto el afilado como la retención del filo. El sistema de bloqueo que trae aquí es por pestaña, liner lock, ¿vale? Para que podáis ver, se puede sacar y engancha el liner lock, se podría abrir y cerrar en una sola mano. Por el otro lado tenemos una sierra de madera que probaremos ahora. Tenemos unas tijeras con resorte, unas tijeras grandes, como veis, con resorte, muy buenas, que trabajan muy bien. El tiempo que la vengo utilizando la multiherramienta, la verdad es que funciona muy bien, ¿vale? Sí que hay alguna cosilla que os comentaré ahora para que tener en cuenta, pero por lo demás funciona muy bien. Y luego tenemos aquí una hoja con sierra dentada, un destripador que además también cumple las funciones de cortacinturones, ¿no?, a manera de rescate. El clip y bueno, pues ya os digo, en total 24 funciones. Pero no me voy a entretener más en el Gen R de Rock Tool, que podéis ver que viene ahí grabado en la parte de cachas de titanio, sino que lo que quiero es que lo probemos juntos. Fijaros cómo me corté el otro día con otro filo, uno de cocina. Y vamos a ver qué tal funciona en detalle. Así que nada, vamos a comenzar con las pruebas. Primero de todo, bueno, voy a poner por aquí la caja. Ahí. ¿Qué tal funciona con unos guantes de trabajo? Porque obviamente estas multiherramientas son para uso de bricolaje tanto en casa como mucha gente lo utiliza en su trabajo, o bien para actividades outdoor, como es en el monte. Bueno, pues lo primero de todo, abrir y cerrar la funda, la verdad es que se puede trabajar con ella perfectamente, ¿no? No hay ningún problema. Podríamos meterla y sacarla de la funda sin necesidad de quitarnos los guantes, como podéis ver aquí. Podemos meterla y sacarla sin problemas. A ver, con cuidado de que cuando la hagamos que no se nos caigan. Vamos a dejarlo por aquí. Abrirla, manipularla, bueno, podemos abrirla con guantes sin problema, ¿vale? Cerrarla, podemos sacar las diferentes herramientas, como veis aquí, bueno, pues no hay ningún problema, ¿vale? Pues lo que es el trabajo con los guantes no requiere ningún problema para el uso de la multiherramienta. Una cosa que sí que os quiero comentar es que por lo menos este modelo que yo estoy probando es que la apertura es un poco dura, ¿vale? De las multiherramientas, algo que no dificulta para nada para poderla abrirlas y cerrarlas, incluso si lo queremos hacer, como veis, con una sola mano. Lo que pasa es que con respecto a otras multiherramientas que yo he probado, la apertura sí que es un poco más dura, pero también en otras esto varía un poquito no solo del engrase, que es bueno, es decir, que es bueno, sino de lo apretados que estén los tornillos. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, no sé si en otras pasará o no pasará, pero sí que la apertura es buena. Un detalle que he visto que quizá lo que es el sistema de bloqueo de la pestaña aquí, a lo mejor es por el diseño y demás, es un poquito más pequeño, y entonces hay veces que, bueno, pues hay que meter ahí bien el dedo para desbloquearlo y cerrarlo. Son los únicos peros que he visto así un poco en cuanto al manoseo de
de la herramienta. Por lo demás, bueno, pues funciona muy bien. Vamos a probar a sacar una punta. Tengo por aquí unas maderas preparadas, por ejemplo, vamos a sacar una punta, fijaros cómo corta, fijaros cómo el corte en forma de dado es muy bueno. Esto es madera de encina, funciona muy bien. Si quisiéramos hacer una punta, pues por ejemplo, para hacer una piqueta, para poner nuestro tar o cualquier cosa, o quien la quiera utilizar pues a manera de supervivencia y demás, fijaros qué punta más buena, el corte es muy bueno. Si queremos hacer una muesca, pues fijaros que esto es encina, a ver si se ve, que quiero que no se salga de cuadro, pero fijaros cómo, qué muesca más buena podemos hacer muy fácilmente. Funciona muy bien en ese sentido. Si queremos probar otra prueba, por ejemplo, a ver qué sacamos por aquí. Pues por ejemplo, la sierra dentada para cortar materiales sintéticos, pues mirad, tengo aquí diferentes cuerdas, ¿vale? Con diferentes grosores. Bueno, pues lo corta sin problemas, muy bien, incluso en dobles o en triples. Vamos a ponerlo en dobles. El corte es muy bueno. Un detalle que hay que tener en cuenta, que yo la primera vez que tengo una hoja en una multiherramienta con esto, es cuidado al cortar, no nos clavemos la punta porque está afilada, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta. Cuerda de esparto, a darle un poquito más porque al final veo que me lo clavo, pues corta muy bien, tanto en un sola como en doble, como podéis ver. El corte es muy bueno. Material sintético muy duro como es esto, que es una goma con trenzado, con un nylon trenzado, que es durísimo. Lo utilizo para sujetar los árboles aquí en el jardín y es durísimo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo corta. El corte es muy bueno. Es tan duro. Tenía que haber cogido una mayor, un trozo mayor para poderlo, porque hay que cortarlo, es tan duro que cortarlo, pero lo corta bastante bien, ¿eh? Que yo en algunas veces para cortar esto y ponérselo a los árboles, si no es un filo dentado como ese y utilizando a lo mejor una navaja más sencilla, pues le cuesta mucho. Vamos a ver la hoja fina. La hoja fina es que es muy duro, pero aún así hay que cortarlo en vertical, pero como veis lo corta, incluso el filo fino lo corta muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las tijeras. Vamos a ver las tijeras con el resorte, que ya la habéis escuchado, cómo cortan. Pues ya veis que sin ningún problema. El corte es muy bueno y el afilado es muy bueno. Unas tijeras que no sé si os podéis fijar ahí, es ahí entre tijera y alicate, son duras, ¿eh? Son duras, me gusta en ese sentido. Y nos quedaría por probar de esto la sierra para madera. Bueno, vamos a probar la sierra para madera, a ver qué tal funciona. Vamos a coger, a ver, algún palito que tenga por aquí preparado y vamos a darle ahí, yo creo que se va a ver bien. Pisarle y vamos a probarla. Bueno, pues ya veis que, mirad cómo se quedan los dientes. Funciona muy bien. Mirad el corte que hace, un corte muy limpio, y ya habéis visto cómo corta perfectamente. Pues ya veis, la punta, la muesca, el corte sintético, bueno, son unas pruebas para un uso habitual bastante interesantes para esta multiherramienta. Pues nada, chicos, hasta aquí la revisión de esta multiherramienta. Fijaros aquí en el pantalón, si la queremos llevar, como el clip la hace perfectamente, la podemos sacar y podemos utilizarla para lo que queramos, incluso con una sola mano, ¿vale? Y volverla, obviamente, a depositar en el pantalón y seguir haciendo lo que necesitemos solo con una sola mano. Lo que os decía, con la funda y las opciones de diferentes destornilladores, que además nosotros podemos complementar sin necesidad de
de otros accesorios extra para utilizar cualquier tipo, incluso imaginaos que llevamos nada más con un destornillador y necesitamos alguno, pues es muy fácil obtener un destornillador para poderlo utilizar en cualquier momento, aunque no llevemos los supletorios. Como os digo, esta Multitool Gen R con cachas de titanio, cuerpo de acero inoxidable y acero VG10 creo que es una opción fantástica para los bolsillos más ajustados. Está en torno a, en euros, a unos 60 euros, 59,95 euros. Si estáis en América, utilizáis dólares en vuestro país, en torno a unos 45,95 dólares, lo que he podido ver ahora hace unos minutos antes de empezar a grabar. Depende cuando estéis viendo este vídeo, pueden variar un poquito los precios, pero como veis, una opción por 60 euros, muy recomendable para quien, porque sé de mucha gente que quiere iniciarse o tener su primera multiherramienta a un precio muy ajustado, con una calidad excepcional, una garantía muy buena. Yo he hablado con ellos, con el fabricante, en varias ocasiones y te contestan en menos de 24 horas, con una amabilidad extrema, una garantía de muchos años, con cualquier problema. Y nada más que deciros, que ya me diréis, los que hayáis probado esta Rock Tool, qué os parece. Y los que no hayáis probado, en cuanto a las pruebas y el vídeo, también ya me comentaréis, os leo en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte más contenido interesante del canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, hasta luego.